Tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, pues, todos contestaron afirmaciones acertadas y pues lo que yo hice fue complementar. Cuando Cristo enseña sobre la casa de mi Padre, pues está enseñando que ahí en el templo de Jerusalén, donde se oficiaban los sacrificios, donde se leía la ley del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos, y donde además pues oraba, casa de oración, o sea, se alababa también el nombre del Señor, pues todo eso se hacía como símbolo, pero todo eso representaba las verdades que Cristo vino a cumplir en su nacimiento, en su crecimiento, en su ministerio, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, e inclusive, pues, obviamente, en lo que tiene que ver con las profecías de la iglesia y en lo que tiene que ver con su retorno final, cuando ya no va a regresar a una cruz ni a una tumba, sino que va a regresar como juez y como rey. De tal manera que entonces, pues lo que necesitamos es relacionar eso, ¿sí? En el templo, en el Antiguo Testamento, el pueblo judío básicamente habían otros accesos a otros pueblos gentiles que ellos llamaban o extranjeros, y también, pues, además de las personas, estaba la edificación, todo el conjunto, tanto el lugar, como el templo, como las personas, como lo que se hacía, pues es referido a lo que dice Cristo, la casa de mi Padre. Una iglesia de Cristo, una iglesia es local, ¿sí? Lo que enseña sobre la primera venida de Cristo, sobre la obra de Cristo, y lo que enseña sobre su palabra, lo que se practica en la alabanza y lo que se practica en la oración, pues también son verdades que Dios ha dado a conocer y que como iglesia pues somos llamados a mantener y a proclamar. Entonces ahí está la relación, ¿sí? La iglesia de Cristo actualmente es columna y baluarte de la verdad, y en el Antiguo Testamento el templo de Jerusalén, ¿sí? Inicialmente no había templo. Primero hubo altares, después hubo tabernáculo, y después del tabernáculo el templo de Jerusalén, que fue destruido por la invasión babilónica, luego reconstruido, luego en el año 70 destruido por el emperador Tito Vespasiano, y finalmente será reconstruido en los últimos tiempos, ya en los tiempos finales, cuando Cristo regrese. El anticristo hará pacto con los judíos, se reanudarán los sacrificios hasta que los judíos se den cuenta pues que lo que se practica allí o lo que se practicará mejor, es una idolatría. Entonces es la ampliación del foro. No sé si tienen alguna inquietud o pregunta sobre la pregunta que aparece allí en el foro. ¿Sí quedó claro para todos lo del foro? ¿Escucha, hermana Sandra? Sí, pastor. Ah, bueno, ¿quién más está conectado? ¿Manuel está conectado, el hermano Manuel? Hermana Katy está conectada. Buenas noches, hermana Katy, Dios le bendiga. Bueno, parece que no tenemos retorno ni con Manuel ni con la hermana Katy. Muy bien. Entonces, la pregunta del foro era esa, ¿sí? ¿Qué relación encontramos entre Juan 2:16, cuando Cristo afirma, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado? Y en el Nuevo Testamento, ya
en 1 Timoteo 3:15, pues encontramos el texto de memorizar. Pues cada uno de nosotros, a plena conciencia, pues lo vamos memorizando, ¿sí? Es bueno resaltar esto porque pues cuando se menciona ahí en los bautistas a través de los siglos, las profecías relacionadas con la organización de la Iglesia del Señor Jesucristo, pues se menciona el concepto de la casa de Dios como referencia a la profecía en el Antiguo Testamento. Vuelvo a hacer claridad que hay predicadores, hay pastores, hay expositores de la Biblia, inclusive dentro de nuestro compañerismo, que pues no reconocen profecías del Antiguo Testamento con relación a la iglesia. Pero pues nosotros sí, ahí es muy claro que la enseñanza mejor de la palabra de Dios pues contiene ese concepto de profecía. Muy bien. Entonces recordemos ahí muy bien. Quiero pues reforzar, concluir esa parte del foro con un texto. Hay muchos textos, pero hay uno que vale la pena mirar para que pues ustedes lo tengan en sus apuntes, y está en Hebreos capítulo 8, verso número 5. Hebreos capítulo 8, verso número 5. Dice Hebreos capítulo 8, verso número 5, hablando de los sacerdotes y del sumo sacerdote que ofrecía allí en el templo, en la casa de Dios que era en ese momento. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir, es decir, a construir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sí? Entonces, ese texto pues tiene muchos otros textos paralelos donde se demuestra claramente que en el Antiguo Testamento el templo que Dios mandó construir a Salomón, ¿sí? David pues no pudo construir templo porque pues se dedicó a la guerra. Salomón, por iniciativa de Dios y por mandato de Dios, construyó el templo, que como les comentaba ahorita, pues fue invadido y destruido por los babilonios, luego reconstruido y luego vuelto a destruir en el año 70 en el cumplimiento de la profecía, cuando el emperador romano Tito Vespasiano lo destruyó. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, ni inquietudes, ni claridades sobre el foro, entonces vámonos al primer siglo, ¿sí? Como les decía, pues ahí en el texto base que estamos utilizando, hasta la página número 55, pues aparece el aspecto fundamental de la preservación de la Iglesia del Señor Jesucristo, que es la parte doctrinal. La Iglesia de Cristo inició con una sola doctrina y se ha mantenido con una sola doctrina. Ahí lo que hace en esas páginas es hacer un resumen de la sana doctrina, ¿sí? No aparece, digamos, como la secuencia de la organización de las primeras iglesias, sino solamente aparece la parte de Juan el Bautista, quien preparó el camino, ¿sí? Ahí quisiera resaltar un texto que hemos venido trabajando en las predicaciones en los últimos meses, y es el texto de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1,
en el verso 35. Solamente voy a mencionar que pues, los primeros miembros se convirtieron con Juan el Bautista, se bautizaron con Juan el Bautista y fueron llamados por el Señor Jesucristo posteriormente. ¿Sí? Como ahí están las enseñanzas sobre las profecías, y como pues me dicen que eso quedó absolutamente claro, entonces podemos avanzar. ¿Sí? Juan el Bautista prepara el camino. Juan 1:35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, perdón, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? 39, les dijo, venid y ved, fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. En tiempo romano era las 10 de la mañana, en tiempo judío las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ambas palabras significan libertador de la peor esclavitud que hay, que es la del pecado. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Sí? Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces ahí vemos, este texto es paralelo al otro de Marcos, capítulo 1. Miremos Marcos, capítulo 1, por favor. Marcos, capítulo 1. Aquí da unos detalles, o sea, en Juan da unos detalles, en Marcos da otros detalles. Marcos 1:14. Marcos Después, 1. buenas Amén. noches. Buenas noches, hermano André, bienvenido. Dios le bendiga. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, Ajá. el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Veamos hasta el verso número 17, por favor. 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando, luego sus redes le siguieron. Amén. Muy bien, entonces, Juan el Bautista prepara el camino. Gracias, hermano. Entonces, Juan el Bautista prepara el camino, ¿sí? Cumpliendo la profecía, porque pues también estaba suficientemente profetizado el ministerio de Juan el Bautista. Y estas personas, Pedro, Andrés, y en el 19 dice que pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó. ¿Sí? Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, o sea, encargados de las empresas de pesca que tenían, le siguieron. ¿Qué significaba esto? Que aquí tenemos los primeros 4 miembros. ¿Sí? Felipe sería el quinto. ¿Sí? Natanael o Bartolomé sería el sexto, y así sucesivamente. ¿Sí? Estas personas, la palabra iglesia, el mismo significado de la palabra, una asamblea de creyentes en Cristo, debidamente bautizados, llamados aparte, llamado, invitado, llamado aparte por Dios y para Dios. Aquí tenemos el inicio de la iglesia del Señor Jesucristo, que son llamados aparte. ¿Sí? La evidencia de que Cristo empezó la iglesia con sus discípulos que ya se habían convertido con Juan el Bautista, se habían bautizado, pues es suficientemente conocida, pero nunca sobra recordarla. En Hechos capítulo 1, cuando fueron a elegir el sucesor de Judas. Ellos creían que el sucesor de Judas
debería elegirse en ese momento. Judas era primero tesorero y luego fue llamado apóstol, aunque realmente nunca fue creyente en Cristo. Entonces, dice en Hechos 1:21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y bueno, sigue diciendo ahí que señalan a dos, a José y a Matías. Ellos echan suertes, o sea, votan, ¿sí? Y escogen a Matías. Matías funcionó como tesorero, no funcionó como apóstol. ¿En qué sentido? No existen registros en la Biblia de que Matías haya desarrollado señales de apóstol, primero. Segundo, en Apocalipsis 21:14 dice claramente que los apóstoles fueron solamente 12. Y en consecuencia el último que lo vio resucitado y fue enviado directamente por el Señor Jesucristo como apóstol fue el apóstol Pablo. De ahí que entonces tenemos el inicio. ¿En qué momento se establece? Aquí vemos el llamamiento, pero hay un momento en que se establece, ¿sí? Toda iglesia necesita ser establecida, organizada, por decirlo así, de una manera técnica. En Marcos capítulo 3, a partir del verso número 13, encontramos el establecimiento de la iglesia de Cristo. Marcos 3:13. Si alguien lo quiere leer, por favor, del 13 hasta el 21, por favor. Y estableció, Marcos 3:13. después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Está fuera de sí, o sea, la familia, ¿no? Inicialmente su familia terrenal, con excepciones, con excepción de María, con excepción de José. Sus medio hermanos, pues no creían en él, dice Juan capítulo 7, verso número 5. Entonces, profetizada, la iglesia, y llamado aquí, establecida, ¿sí? Preparado el camino o preparadas las personas por Juan el Bautista, ¿sí? Entonces se reconoce aquí, pues, ese proceso, ¿sí? Estudiar historia de la iglesia exige ir a las raíces, exige escudriñar, ¿sí? En el Antiguo Testamento aparecen palabras relacionadas con el pueblo de Israel como asamblea. También se pueden utilizar en cierto modo como en sentido profético, como referencias proféticas, ¿sí? Además de las que aparecen ahí. Y pues aquí tenemos técnicamente el principio. Con esa iglesia Cristo bautizó, ¿sí? Con esa iglesia sirvió la cena del Señor, estableció la primera cena del Señor después de la última Pascua. Con esa iglesia enseñó a arreglar las ofensas, ¿sí? Y si uno quiere una evidencia contundente, pues puede buscar en 1 Corintios capítulo 12, en el verso número 28, y se da cuenta muy claramente. Nunca sobra recordar que hoy no son necesarios los apóstoles, porque los apóstoles, siendo testigos de la resurrección del Señor Jesucristo y siendo llamados por Dios para iniciar la iglesia, cumplieron su función. Hoy la palabra de Dios está completa y no se necesitan señales, prodigios y milagros para confirmarlas.
Eso no quiere decir que Dios haya perdido su capacidad, sino que ya no es necesario hacerlo. Ya la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. 1 Corintios 12, 28, por favor. Y aún nos puso Dios, ¿en dónde? En la iglesia. Primeramente, ¿qué? Apóstoles. Entonces, si puso primeramente apóstoles y los puso en la iglesia, pues por puro sentido común se deduce que la iglesia empezó con los apóstoles, maestros, los que hacen milagros cuando se necesitaron, los que sanan cuando se necesitó, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas cuando se necesitaron algunos de esos. Entonces, Pastor, una pregunta ahí. sí, hermano. Eh, Basado en lo que el pastor dice, que dice primeramente apóstoles, luego profetas, ¿ahí a quién se refiere? La palabra profeta tiene dos significados. El original, el significado primario, que es hablar en nombre de Dios. Aquí estamos en cierto modo hablando en nombre de Dios, estamos profetizando. Ahí en 1 Corintios capítulo 14 dice, verso 1, 1 Corintios 14, 1, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, o sea, que hablemos en nombre de Dios, que prediquemos. Y eso parte desde evangelizar, enseñar, ¿sí? Hablar en nombre de Dios. Ese es el primer significado. El segundo significado es complementario, hablar en nombre de Dios con relación al futuro que Dios ha anticipado, no al futuro que el ser humano quiera especular o practicar en algunos casos adivinación. Congregaciones que hay personas que le hablan en el oído a las personas y supuestamente les dicen si deben hacer viajes, si deben casarse con fulano o con fulana, si deben hacer determinado negocio, aceptar determinada actividad o determinado trabajo. Ese tipo de profecía se terminó cuando la Biblia ya concluyó. Ya hoy en día el futuro que nosotros necesitamos conocer, por un lado está en la palabra de Dios, por otro lado necesitamos buscarlo en oración bajo la dirección de Dios y como varias veces pues lo hemos recordado, Dios colocará paz en el corazón si hay que hacer un viaje, si hay que hacer un negocio, si hay que aceptar un trabajo, si hay que hacer cualquier tipo de decisión en los cuales esté involucrada una perspectiva hacia el futuro. Por ejemplo, una persona quiere contraer matrimonio, pues en la palabra de Dios hay requisitos esenciales que Dios enseña en cuanto al matrimonio. La dirección de Dios se requiere, ¿sí? Ahí se necesita la oración, Dios colocará paz en el corazón, ¿sí? Y ahí están los principios. Ahí están los principios de la palabra de Dios. Dios nunca entrará en contradicción de guiar a una persona en contra de sus mismos principios, porque Dios no se contradice. Pero buscar anticipar o conocer el futuro, ¿sí? Son, por ejemplo, los corredores de bolsa, las personas que trabajan con finanzas, son muy dados a estar especulando sobre el futuro económico de las naciones, de las empresas, de las familias, de todo ese tipo de cosas, cuando realmente es algo que realmente a nosotros no nos corresponde saber, ¿sí? Entonces, la palabra profeta significa eso, enseñar en nombre de Dios, en este caso ya lo que está escrito, y lo que tiene que ver con el futuro, pues el que está escrito en la palabra de Dios y el otro hay que buscar la dirección de Dios, las circunstancias que Dios permita, ¿sí? Dios va colocando paz en el corazón y va guiando de la mejor manera, ¿no? Porque pues todo tiene su tiempo, todo tiene su hora y todo tiene sus fundamentos o principios a la luz de la palabra de Dios. No sé si queda claro, no, si queda clara la explicación, hermanos, hermano André. Sí, sí, señor. Bueno, entonces, quedando claro que obviamente yo estoy haciendo un resumen, ¿sí? Que la Iglesia de Cristo fue establecida en su ministerio terrenal, entonces nos vamos al avance del primer siglo. Hay otro texto también que ilustra eso, que es cuando Jesús manda,
que hay otro texto que también ayuda a confirmar eso, que es cuando Jesús manda a arreglar las ofensas. En Marcos, no recuerdo qué es, Mateo 18, y dice que se remita a la iglesia, ¿no? Entonces también sirve para demostrar que ya la iglesia estaba establecida. Sí, en el caso de las ofensas, hay tres tipos de ofensas en general: ofensas personales, ofensas doctrinales y ofensas públicas. Las ofensas personales, ahí dice, primero va donde el hermano que ofende, el ofendido va donde el ofensor, ¿sí? Concilian, arreglan, se disculpan, se perdonan, si no, se ponen testigos, si no, hay que decirlo a la iglesia. Empieza siendo un asunto privado entre dos personas, privado en el sentido de que son dos o tres personas, una minoría, pero luego sí hay que llevarlo a la iglesia porque pues Dios quiere que vivamos en paz. A paz nos llamó Dios, y donde hay seres humanos hay riesgos de conflictos, de ofensas, eso es suficientemente conocido. Sí, entonces Dios, a la iglesia, los mismos discípulos tuvieron que arreglar sus ofensas en varias oportunidades. Ahí lo enseña la palabra de Dios. Esa es una prueba también de que la iglesia ya estaba estableciéndose desde el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Muy bien. ¿A los cuántos años empezó Cristo su ministerio públicamente? ¿Sí nos acordamos? ¿A los cuántos años empezó Cristo su ministerio? Pues una parte en los 12 cuando estuvo en el templo y a los 30. A los 30, sí. Él inició su ministerio públicamente, aunque pues hay mucha deliberación sobre eso, pero pues el nacimiento de Cristo pues es suficientemente anunciado. Él tiene que huir a Egipto, bueno, todo eso, o sea, lo llevan siendo un bebé a Egipto, regresa, ¿sí? Y luego viene la predicación preparatoria de Juan el Bautista, y si nos acordamos por allá en Juan capítulo 3, Juan capítulo número 3, hay que recordar que el ministerio de Cristo oficialmente se inaugura con su bautismo en Betania de Perea. ¿Sí? Después empieza entonces el llamamiento para empezar su iglesia. Lucas capítulo 3. Sí nos acordamos, ¿no? Lucas 3, de anteceder la genealogía de Jesús a través de María. Lucas 3:23. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Exacto. Muy bien. Era como de 30 años. Su ministerio duraría 3 años y un poquito más. ¿Por qué sabemos que el ministerio de Cristo duró 3 años y un poquito más? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo podemos referenciar que el ministerio de Cristo duró 3 años y un poco más? Hay varias maneras, pero la más, o una de las más conocidas es por las Pascuas en las que él participó. Recordemos que la Pascua era una fiesta que tenía como característica ser una fiesta ¿cómo? ¿Era diaria, era semanal, era mensual Anual. o era anual? Anual. Anual, Era exacto. la Entonces, cuando uno celebración de mira, la... perdón, Sí, era anual, pastor. Era la ya, celebración de la conmemoración de la salida de la Egipto. salida de Egipto, ¿cierto? Era una de las fiestas anuales. Entonces, cuando uno mira, pues a la luz de la palabra de Dios, en cuántas Pascuas participó el Señor Jesucristo,
Entonces se puede dar cuenta que el ministerio de Cristo duró 3 años y un poco más. Claro, exige pues un poquito de tiempo, de ir a mirar, porque no aparecen así. La Biblia no está tan estrictamente en lo cronológico, hablando de los evangelios. Hay mucho más énfasis en los conceptos en la enseñanza que en la cronología. Nosotros estamos muy acostumbrados a organizar las cosas cronológicamente, ¿sí? En la Biblia, sobre todo en los evangelios, hay muchas personas que buscan contradecir la palabra de Dios porque no armonizan ciertos conceptos o ciertas enseñanzas cronológicas las unas con las otras. Pero hay que tener en cuenta eso. Lo que la Biblia o lo que Dios quiere hacer es que tengamos en cuenta, más allá de la organización cronológica, es la enseñanza espiritual que sea de bendición para nosotros. Absuelto eso, entonces, Cristo invierte cerca de 3 años, ¿sí? Un poquito más, en organizar su iglesia, ¿sí? En el momento en que Él muere, sepultado y resucita, da la gran comisión. Entonces, la gran comisión la encontramos ¿en dónde? En Mateo capítulo, ¿qué? Mateo capítulo 28. Y ahí hay que hacer un paréntesis también, porque hubo comisiones limitadas. Él envió, por ejemplo, de 2 en 2. Fueron de 2 en 2 y regresaron. Luego envió una comisión de 70. Fueron y regresaron también, ¿sí? Dentro de su ministerio. Eran comisiones limitadas, eran trabajos limitados, eran encargos limitados. Dios quería dar oportunidad a determinado grupo de personas, y por eso Cristo o sea, en términos modernos, optimizó su ministerio desarrollando esas 2 comisiones, ¿sí? Aquí le entrega a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué debemos que le entregue a la iglesia? Porque dice en Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero algunos, ¿qué pasaba? Dudaban. 11, ahí estaba la iglesia, que estaba en plena comunión. Había muchísimos bautizados, había miles de creyentes, ¿sí? Pero los que estaban en plena comunión con el Señor y con la iglesia eran esos 11. Judas obviamente ya no estaba. Jesús se acerca y les habla diciendo, toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y dice amén, o sea, así sea para siempre, ¿sí? Entonces, el escritor, ¿sí? O sea, lo que estoy tratando de hacer es complementar un poco la información que está en el libro e irle poniendo coherencia con los textos bíblicos, porque pues obviamente el escritor no se ocupa de esa parte porque se supone que eso lo estudiamos técnicamente en las escuelas dominicales, en las iglesias. Él va a entrar a hacer una referenciación histórica fundamentalmente, pero necesitamos ir fundamentándolo con la palabra de Dios. Entonces, profetizada en el Antiguo Testamento, preparados por Juan el Bautista los primeros miembros, llamados por Cristo los primeros miembros, participaron en el bautismo, en la cena del Señor, se les enseñó arreglar las ofensas, estuvieron los apóstoles, fueron ordenados como apóstoles por el mismo Señor Jesucristo, y aquí se les comisiona, se les da autoridad, ¿sí? Se les da autoridad. Rápido, Diego. ¿Qué pasa a partir de este momento? A partir de este momento, pues ya Cristo está preparando su ascensión. Y al preparar su ascensión, pues como Dios hace las cosas completas, pues la iglesia necesitaba poder para trabajar en equipo. ¿Qué hace con esa iglesia? Le promete, momentos antes de ascender, ¿sí? En Hechos, capítulo 1. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1, por favor. En el verso 4. Hechos capítulo 1, verso 4.
Pastor Plácido, ¿ya llegó por ahí o no? Bueno. Hechos capítulo 1, verso 4 dice, estando como juntos. Les Que había- mandó, Sí, hermano, por favor, hermano. y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ajá. Sigamos hasta el 8, por favor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gracias, hermano. Entonces aquí Cristo está recogiendo una profecía que ya estaba en el libro de Joel, capítulo 2, una profecía que se cumplió parcialmente aquí, va a cumplir al final de la gran tribulación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que Cristo les dijo toda potestad, o sea, toda autoridad, pero cuando Él estuvo con ellos, pues Cristo les organizaba, era la cabeza, sigue siendo la cabeza, pero estaba presente con ellos, les acompañaba, les orientaba y, por decirlo así, los organizaba como equipo. Aquí podemos ver entonces que Cristo les promete que serían sumergidos, bautizar es sumergidos, serían sumergidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Para qué? Para que tuvieran poder de trabajar en equipo, como un cuerpo, ¿sí? Hermanos, para que pueda funcionar coherentemente. No es un secreto para nadie que cualquier equipo de trabajo es un enorme desafío que funcione coherentemente, y pues eso tiene muchas explicaciones desde el punto de vista humano, hay muchas orientaciones y todo eso. Espiritualmente la iglesia es un cuerpo, o sea, es un equipo. ¿Sí? ¿Cuándo se cumple eso? En Hechos capítulo 2. ¿Sí? Cristo asciende a los 40 días de haber resucitado, y a los 10 días, o sea, a los 50 días, en la fiesta de Pentecostés, era una de las 4 fiestas anuales. La Pascua, los panes sin levadura y los primeros frutos eran las otras fiestas anuales. Y esta otra era los 50 días después de los primeros frutos de la cosecha. O sea, era un tipo de la resurrección de Cristo. Cristo fue el primero que resucitó. Entonces dice, llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y hay que recordar que ahí ya no estaban solamente los 11, perdón. Ahí en el verso, en Hechos capítulo 1, dice, verso 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María en la madre en la parte humana. ¿Sí? Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, ahí ya hay 120, ¿sí? Congregados, ánimes. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Yo menciono estas cosas con mucho respeto y con mucha consideración. Hay congregaciones, sobre todo en el siglo XX, después del año 50, 1950, se dio un fenómeno enorme, una serie de manifestaciones de supuestos bautismos con el Espíritu Santo en congregaciones. Esto fue, y el viento recio que soplaba llenó toda la casa. ¿Pero de dónde vino el viento recio? ¿Y de dónde vino el estruendo? Vino de la gloria eterna. Dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y muchas veces el estruendo no viene del cielo, sino de las personas. ¿Sí? Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Eso no se ha repetido nunca.
¿sí? Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos, o sea, controlados del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, en idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es como si uno fuera a predicar a Francia sin haber estudiado francés y empezar a predicar en francés. Eso sí es un don de lenguas. ¿Por qué no se necesita hoy? Porque la Biblia ya fue traducida al francés y ha sido traducida a miles de dialectos y también a una enorme cantidad de idiomas. Y ahí entonces hace la descripción, ¿sí? Profetizada en el Antiguo Testamento, preparada por Juan el Bautista, establecida por el Señor Jesucristo, tanto en el llamamiento como en la organización, bautizada con el Espíritu Santo aquí, y se le dio la gran comisión a esa iglesia, ¿sí? A la iglesia que se quedó en Jerusalén. Es muy bueno resaltar que los discípulos estaban con la tendencia de no quedarse en Jerusalén. En Jerusalén tenían muchísimos problemas de persecución, y Cristo les dice, no se vayan de Jerusalén, había que esperar esta fiesta, y había muchos peregrinos. Ahí desde el verso número 8 habla claramente. Peregrinos judíos, en 1 Corintios capítulo 14, dice claramente que el don de lenguas, únicamente judíos, mínimo 2, máximo 3, iglesia intérprete, todo ese tipo de iglesia, porque cuando una iglesia de Cristo se establece correctamente, una iglesia envía un misionero, ¿sí? Y se empieza una nueva obra, esa obra está cubierta con el bautismo del Espíritu Santo, cuando se organiza, es decir, cada iglesia local, cuando uno como creyente se bautiza correctamente en una iglesia, ingresa a una iglesia del Señor Jesucristo, empieza a participar del bautismo con el Espíritu Santo. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y voy a concluir porque ya veo, Pastor Plácido, ¿cómo está? Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Hermano, el Pastor Plácido, ¿Lados? Sí, señor. Bueno. Por medio del foro. Señor. La tutoría de análisis bíblico quedó fundamentada en la socialización de lo del foro. ¿Me corrige, por favor? Sí, señor, la idea es que lo trabajen entre semana y podamos ir adelantando lo de los talleres, hacer el taller y lo del foro. El foro es una participación. Ahí está el foro. Ahorita, esta semana avanzamos el del 7 para que puedan, pues, no sé si, bueno, pueden entrar a cualquier momento al foro y como es un chat, ahí pueden dejar los comentarios. Gracias, hermano. Sí, es para hacer la claridad, porque entonces le daría o sea, compartiríamos ahorita unos minutos para socializar lo del foro, ¿está bien? Sí, señor, está bien. Bueno, hermano. Muy bien. Quiero terminar esta parte de 1 Corintios capítulo 12, verso 12, y hacer una claridad doctrinal aquí, aprovechando pues que estamos repasando la historia de la iglesia o sea, escudriñando desde las profecías, la preparación, el inicio y el desarrollo, el bautismo con el Espíritu Santo, así como en el cuerpo, dice 1 Corintios 12:12, ¿sí estamos todos allí? Es uno y tiene ¿qué? Muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son ¿qué? Un solo cuerpo. Así también Cristo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El apóstol Pablo
¿Sí recordamos? Sí. Por aquí me dicen que la iglesia de Antioquía. ¿Sí fue la iglesia de Antioquía la que bautizó al apóstol Pablo? No, él le dio la Sí. autoridad, pero quien lo bautizó fue Ananías. Ananías fue la persona que Dios utilizó para guiarlo, pero Ananías por sí mismo no tenía autoridad, era la iglesia la que tenía autoridad. Sí, claro. Sí, es la iglesia que bautizó. Que de Damasco fuera Bueno, que lo bautizó. entonces vamos. Antioquía sí lo envió al ministerio. Recordemos Sí, que Bernabé fue por él y lo llevó a Antioquía, que si Dios lo permite, dentro de 8 días vamos a mirar esa parte, el otro miércoles. Mejor. Pero miremos Hechos capítulo 9, para ir aclarando esto, porque es que muchas personas dicen, yo creí en Cristo, quedé automáticamente miembro de la iglesia y automáticamente quedé también bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero cuando uno escudriña la palabra de Dios, se da cuenta, hay muchos creyentes que no se añaden en la iglesia de Cristo, o no pueden, o no quieren, aunque obviamente el llamamiento es, cuando uno puede, pues Dios le invita a que lo haga, y en algún caso no solamente lo invita, sino que lo ordena. Hechos capítulo 9, dice el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Ahí hay un don de sanidad, ¿cierto? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue, ¿qué? Bautizado. Y el 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban ¿en dónde? En Damasco. O sea, el apóstol Pablo fue bautizado bajo la autoridad de la iglesia ¿en dónde? En Damasco. En Damasco. A veces a las iglesias locales se les decía discípulos, ¿sí? Se les decía solamente discípulos. El nombre es importante, pero es secundario. Ahí el autor del libro hace bastante énfasis en eso. La iglesia de Cristo no se conoce por el nombre solamente. Hay muchas iglesias que son bautistas, pero ya no tienen la doctrina de la iglesia de Cristo, se han desviado, se han separado, ¿sí? Desarrollan una cantidad de prácticas que son totalmente opuestas a la palabra de Dios. Entonces, en 1 Corintios 12 y 13, esta iglesia de Damasco era un cuerpo, era una iglesia local, ¿sí? Establecida bajo la autoridad de otra iglesia, ¿sí? De la iglesia de Jerusalén, ¿sí? La iglesia de Jerusalén empezó a establecer iglesias locales. Damasco era una ciudad donde había una iglesia de Cristo y allí se bautizó el apóstol Pablo bajo la autoridad de esa iglesia, ¿sí? Es bueno recordar que cuando Pablo iba a perseguir a la iglesia de Cristo, lo hizo, ahí está en Hechos 9:2. Les pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. A veces a la iglesia se les llamó los de este camino, a veces se les llamó cristianos, a veces también se les llamó herejes, ¿sí? Los trajese presos a Jerusalén. Entonces, hay que insistir mucho en esto, porque muchos creyentes no le dan importancia a la iglesia local porque no conocen la doctrina, ¿sí? Damasco, esa ciudad tenía una iglesia de Cristo, bautizó al apóstol Pablo, entonces cuando dice que fue bautizado en un cuerpo, pues entonces se está refiriendo a esta iglesia. Después él pasaría a la membresía para la iglesia de Antioquía y la iglesia de Antioquía lo enviaría a la obra misionera. Hay pastores dentro de nuestro compañerismo que hablan de varios cambios de la membresía de del apóstol Pablo
pero pues ese es otro tema que ya resiste otro tipo de análisis. Pues cuando dice aquí, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, está diciendo, yo me bauticé bajo la autoridad de la iglesia de Damasco, ya participé del bautismo con el Espíritu Santo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muy bien. Entonces, vamos en el primer siglo, y fijémonos que aquí vamos en el año 30 y algo, más o menos 33, 35, bueno, el bautismo con el Espíritu Santo, entonces sucedió en el año 33 aproximadamente, y ahí quedamos. De ahí en adelante, pues, la Iglesia de Cristo empieza a desarrollarse. En Jerusalén hay persecución, Pablo participa de esa persecución, estamos hablando de los años 33, 34 aproximadamente, y a partir de esa persecución, pues empiezan a desarrollarse iglesias locales. Si Dios lo permite, el otro miércoles vamos a ver ese desarrollo, o sea, un resumen de ese desarrollo a la luz de la palabra de Dios. No sé si hay alguna inquietud, algún comentario, alguna aclaración. Muy bien. Entonces, trabajamos sobre el foro que organizó el pastor Plácido, por favor. Sí, hermano, buenas noches. La idea pues es que complementemos los talleres con el foro. El foro pues va a estar siempre ahí en cada capítulo de la lección ahí en la plataforma. Esta semana nos correspondió el foro de 2 reglas primarias. Bueno, el capítulo 6 dice 2 reglas primarias para comprender mejor la Biblia. Bueno, y pues coloqué ahí 3 ejemplos con relación a la Biblia. Coloqué ahí, hay pasajes que las personas y las denominaciones descontextualizan los versículos de la Biblia con una mala interpretación de la misma y no usan los métodos adecuados de estudio. Por eso es que hay mucha equivocación.